Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio Lupiani y hoy, dentro del proyecto Psicología que Transforma y dentro de la primera actividad del proyecto Psicología que Transforma de Psicología y Convivencia, las fracturas sociales, polarización, extremismo y radicalización, tenemos la suerte de contar con el doctor Manuel Moyano. Hola, Manuel. Muy buenas. ¿Qué tal, Julio? Encantado. Encantado de tenerte aquí. Manuel es profesor titular de Psicología Social en la Universidad de Córdoba, director de uno de los grupos de investigación de esta misma universidad sobre conflicto y seguridad humana, asesor y analista de la Unión Europea, de Naciones Unidas, investigador en múltiples proyectos, estancias en múltiples universidades. Pues con todo esto tenemos la suerte de contar contigo para hablar pues precisamente de esto, de la psicología de la polarización, de la radicalización. Y pues para que la gente nos entienda, quizá vamos a empezar pues por definir un poco estos términos, ¿no? Porque cuando hablamos de polarización en psicología, ¿a qué nos referimos? Porque hablo de mi experiencia y de lo que recuerdo yo de mis clases de psicología social. A mí el ejemplo que me ponían siempre era la película 12 hombres sin piedad. Bueno, efectivamente es un clásico del cine que curiosamente yo también utilizo en ocasiones en mi clase cuando abordamos la psicología de los grupos. Lo cierto, Julio, es que en relación a este ámbito hay una gran cantidad de términos que en ocasiones se utilizan como sinónimos. Radicalismo, fanatismo, extremismo, polarización, pero en realidad cada uno tiene unos matices diferenciales que es conveniente pues comentar. Desde la psicología, cuando hablamos de polarización, fundamentalmente nos referimos a cómo las personas y los grupos pues se van ubicando en polos enfrentados, cognitiva y emocionalmente, de manera que se van produciendo procesos donde las personas van percibiéndose en términos nosotros contra ellos, con actitudes más extremas y con hostilidad. En relación a la radicalización, pues es un paso que va más allá en términos de intensidad, donde realmente se percibe un conflicto, se puede producir un proceso de mayor implicación en ese conflicto y las personas pues van cambiando desde un punto de vista conductual, emocional, cognitivo, en términos de apoyo a ese conflicto intergrupal. Uh-huh. Cuando se produce una posición de alguna forma extrema dentro de ese proceso de radicalización, es cuando realmente hablamos de extremismo violento, ¿no? Que sería más un estado que ese proceso del que hemos hablado antes, que sería la radicalización. Lo vemos, son cuestiones similares, pero que realmente pues, tienen algunas diferencias. Vale. Cuando hablas de esa implicación mayor en los conflictos, ¿te refieres a una implicación mayor emocional o también cognitiva? Claro, en todos los sentidos, ¿no? Esa implicación pues, puede ir desde un punto de vista estrictamente actitudinal, lo que podría ser pues, la radicalización cognitiva, ¿de acuerdo? Hasta lo que sería la radicalización violenta, ya pues a lo que sería un posicionamiento de sacrificio extremo, de sacrificio progrupal extremo en términos de entrega por una determinada causa, ya sea la propia vida o incluso desinhibiéndose desde el punto de vista moral para acabar con la vida de otras personas. Uh-huh. Hay un modelo muy interesante, psicología, criminología, que es el modelo doble de pirámide, de que se representa un poco pues esta división entre lo que sería la radicalización cognitiva y la radicalización violenta, ¿no? Este modelo realmente es muy interesante porque representa en términos poblacionales como en la base de la pirámide hay una menor tensión, digamos, desde un punto de vista actitudinal y desde un punto de vista comportamental
en términos de legitimación de la violencia, y cómo conforme nos elevamos esa hipotética pirámide, las personas se van desinhibiendo moralmente, tanto actitudinalmente como comportamentalmente. Luego, si quieres, profundizamos un poquito en esta idea, porque Sí, realmente sí. también tiene muchas implicaciones en términos de políticas preventivas. Vale. Por dejarlo un pelín claro, por decirlo así, seguimos una definición correcta, pura, pero la polarización es un proceso en el que en un gradiente de opiniones acabamos, por diversos fenómenos, acabamos llevándonos a los extremos de esas opiniones y la radicalización es un proceso un paso más allá. Podríamos decir que sí. De alguna forma, generalmente la radicalización implica eh, una polarización, ¿de acuerdo? Previa, digamos que la polarización incluye al concepto de radicalización, y la radicalización es un paso que suele ir más allá, donde de alguna forma pues ya se pone en cuestión lo que es el orden legal democrático, donde se pone en cuestión el status quo, lo que serían los consensos sociales en los que estamos, eh, de una forma más intensa, más progresiva. Vale. Em, Se llevan años haciendo estudios y valoraciones sobre la percepción que se tiene sobre la división, por ejemplo, en España. Existe un concepto que es el Atlas de la Polarización, que está publicado, y bueno, que muestra que la opinión de, de diversas encuestas sí que, excepto en momentos muy puntuales, como ha podido ser la Dana, sí muestra que se percibe que España está bastante dividida. Eh, para ti, ¿qué es lo que está pasando en una sociedad como la nuestra, occidental, con un desarrollo en derechos humanos, para que asistamos a pruebas de polarización en la sociedad, en cuestiones tan diversas como pues, todas las que se pueden estar dando? Bueno, es una pregunta o un tema realmente importante. Yo siempre digo que todo lo que tiene que ver con la convivencia social es el prerequisito para otro tipo de objetivos sociales que podamos alcanzar como humanidad. Y lo cierto es que no solamente en nuestro país, sino que es algo, yo entiendo que bastante global, el hecho de que se están produciendo signos de polarización en numerosas cuestiones, ¿no? Ujú. Hay muchos factores que están influyendo en que esto sea así. Eh, Fundamentalmente, uno de los más importantes, que de alguna forma estamos en una situación en que las opiniones se han vuelto identidades. O sea, ya con cuestionar una idea no se vive como algo de alguna forma razonable, como algo constructivo, sino que en ocasiones se percibe como un ataque personal. La idea de que criticar una idea es criticar a la persona. Efectivamente, ¿no? De alguna forma esto bloquea el diálogo. Hay una teoría en psicología social muy interesante, la teoría de la fusión de la identidad. De alguna manera, cuando una idea se fusiona con la identidad, cuestionarla se percibe como un ataque personal. Todos sabemos que la percepción de amenaza es uno de los principales factores para que las personas pues, reaccionen con hostilidad, ¿no? Y esto activa con mecanismos emocionales muy potentes, de defensa, de tribalismo, de cierre cognitivo, ¿vale? De cierre a otras opciones interpretativas de la realidad. Por lo tanto, los debates ya no son sobre qué es verdad, sino sobre quiénes somos, quiénes son ellos. Otro aspecto fundamental, sobre el que también después posiblemente hablemos, es el relativo a las redes sociales, ¿no? Las redes sociales amplifican la polarización, premia lo emocional creando burbujas informativas que además retroalimentan mediante todos estos algoritmos que refuerzan creencias, generando reacciones intensas. Tenemos que pensar además que estos algoritmos premian aspectos como la indignación, el miedo, la burla, todo lo que son mensajes matizados, sobrios, sutiles, que tratan Complejos. claro, y que tratan de representar la propia complejidad que tiene la vida, ¿no? Y las personas, ¿no? Que la realidad es compleja, diversa, hay que matizarla, hay que explicarla. Sin embargo, todos estos algoritmos
refuerzan la simplicidad del mensaje, formando burbujas informativas que en ocasiones pues provocan que cada grupo, cada tribu, pues perciba la realidad de una forma distinta, con hechos y marcos narrativos propios poco abiertos a experiencias diferentes. Y los percibimos como reales. Efectivamente, ¿no? No solamente que sean reales, sino que muchas veces se perciben así, aunque no lo sean, Julio. Después, otro aspecto que yo entiendo que también es fundamental. La sociedad actual no es simple. Vivimos en situaciones extremadamente complejas y además los problemas que tenemos que afrontar son también muy complejos. Pensemos simplemente en los últimos 5 años en términos de retos, de desafíos que hemos tenido que abordar como humanidad, en términos de crisis climática, pandemias, transformaciones del trabajo, cambios a nivel de relaciones sociales, género, familiares, las amenazas híbridas, la desinformación, la violencia política. O sea, todo esto no puede resolverse de forma simple, sino que requiere aproximaciones complejas. Hay algunos expertos que han denominado a este tipo de entornos como los entornos bucle, los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, donde realmente no hay soluciones claras y fáciles, ¿no? Y todo esto, todo este mundo tan diverso, tan complejo, genera ansiedad, genera incertidumbre. Y las personas no llevamos bien la incertidumbre. Las personas, hay una necesidad humana de cerrar cognitivamente, de tener respuestas fáciles. Esto es algo así, es algo humano. Sí. Y cuando estamos sometidos a elevados niveles de ansiedad e incertidumbre, buscamos alivio, buscamos cubrir nuestras necesidades de cierre cognitivo por explicaciones que ante la saturación estimular pues tienden a ser simples, a buscar culpables, soluciones tajantes, buscar protección en nuestro endogrupo, ¿de acuerdo? Y reduce pues un mundo complejo por una narrativa clara, aunque sea falso e incompleto. A una narrativa de blancos o negros. Entiendo. Efectivamente, ¿no? Todo esto se da también en un contexto donde se están produciendo crisis de confianza en instituciones, en la ciencia, con todo lo que son pues movimientos en ocasiones pues pseudocientíficos, teorías de la conspiración, etcétera, y produciéndose por una moralización del debate en línea con lo que comentaba anteriormente, de que los debates pasan de buscar el foco en la solución, ver qué funciona, a simplemente pues categorizar a las personas en quiénes son los nuestros, quiénes son los contrarios, de manera pues, que debemos opinar en caliente, en reaccionar antes de comprender, en posicionarnos de forma inmediata porque la presión es elevada. Porque hay que posicionarse. Claro, entre otras cosas porque nuestro grupo no es lo demás. Y en definitiva, pues no discutimos solo hechos, sino que de alguna forma todos se llevan a la arena de las identidades, los valores, los miedos. Las sensaciones, las emociones. Todos esos procesos que se están dando, pues, como tú dices, a nivel global, no solo ya antivacunas, sino movimientos, o sea, ya no solo anticcientíficos, sino movimientos que ponen en duda o que matizan o ponen en duda aspectos sin negarlos, pero bueno, pero no aplican las consecuencias lógicas, cambios en políticas de cambio climático, por ejemplo, o cosas similares. Pero todos estamos sometidos a esos fenómenos, pero la mayoría no nos radicalizamos. Probablemente casi todos estemos muy polarizados, pero no todos nos radicalizamos. ¿Qué te preguntas por qué? Porque habrá cierta gente que sea porque está más sometida que otras a estas situaciones, pero ¿qué es lo que nos dice la investigación sobre esto? Esta pregunta es muy profunda y muy interesante, ¿no? Pensemos que en los años 70, 80 hubo una tendencia dentro de la ciencia a considerar que los procesos de radicalización estaban motivados por raíces causales muy básicas, muy simples, ¿no? Una teoría que planteaba que la radicalización se producía por cuestiones vinculadas a la privación relativa, exclusivamente, ¿no? Por cuestiones vinculadas a
A la secta. esos aspectos económicos, Aspectos valoración. También hubo una posición durante unos años en considerar que la radicalización, el terrorismo estaban vinculados a la psicopatología, cuando a día de hoy pues sabemos que puede ser un factor que contribuya, pero realmente no es el único factor, no es determinante. Y a día de hoy podemos asumir, lo que voy a decir posiblemente sea susceptible de generar sorpresa, que todas las personas tienen su potencial de radicalización, ¿de acuerdo? Los procesos de radicalización, al igual que ocurren con otros procesos, son humanos, pueden producirse en cualquier persona, eh, dadas determinadas circunstancias, y que además pueden tener su potencial adaptativo. O sea, no siempre debe considerarse que un proceso de radicalización tiene por qué ser negativo. ¿Qué quiere decir esto? En ocasiones, grandes cambios sociales, grandes progresos de la humanidad, grandes conquistas se han producido también porque se han producido ciertas tensiones sociales que han generado pues algún tipo de cambio, de mejora, de reivindicación que de alguna forma pues ha mejorado las condiciones de vida de las personas. Claro, en un orden social democrático como en el que estamos, obviamente cuando las personas se radicalizan desde un modo en el que ponen en riesgo todo este orden social, la convivencia, la seguridad propia y de los demás, pues estamos ante un problema convivencial y de seguridad pública, ¿de acuerdo? En relación a la pregunta que me formulabas, que ¿qué nos dice la investigación sobre por qué algunas personas se radicalizan y otras no? Bueno, básicamente, a día de hoy, de una forma simple, la radicalización surge cuando personas, que en un momento dado pueden ser especialmente vulnerables, encuentran una narrativa ideológica que satisface ciertas necesidades psicológicas y que además es reforzada por su entorno, ¿de acuerdo? Personas que no viven en una situación de frustración, injusticia o crisis o conflicto percibido, fíjate que pongo el matiz de percibido, ¿no? Porque disponen de apoyos alternativos, otras identidades, etcétera, es más complicado que se radicalicen. Desde un punto de vista de la homeostasis, aquí que estamos en un foro de psicología, es más fácil que motivacionalmente se radicalice una persona que ve en desequilibrio esos aspectos motivacionales de los que estamos hablando. Básicamente un poco esto podría ser una respuesta a por qué dos personas en un mismo entorno social, pues una se va a radicalizar y otra. Estos aspectos motivacionales, ideológicos y sociales fundamentalmente. Vale. Cuando ibas hablando de esto, nos surgió una pregunta, si te parece bien, si es una tontería, me lo dices y ya está, por supuesto. Pero cuando pensamos en polarización o en radicalización, o cuando como visualizamos esta idea, ¿no? Pues de una miríade de opiniones, nos vamos llevando a los extremos y cada vez más a los extremos y cada vez más a los extremos, como que parece que hay una simetría. Conceptualmente se polariza hacia ambos extremos. Pero quizá la percepción quizá la realidad es que no es verdad, que en ciertos momentos de la historia se polariza más hacia ciertos tipos de ideas y en otros momentos más hacia otros tipos de ideas, no de una forma simétrica. ¿Es así? ¿O siempre hay una polarización y una radicalización hacia, cuando digamos extremo, digo hacia ambos endogrupos se polarizan al mismo nivel y se radicalizan al mismo nivel? Bueno, no tiene por qué ser así. Volvemos un poco a ese énfasis que hemos puesto anteriormente en el concepto de percepción. En un contexto de conflicto intergrupal, ¿vale? Muchas veces puede existir un conflicto real, ¿de acuerdo? Pero puede ocurrir que una de las partes lo perciba con mayor intensidad o que uno de los subgrupos lo perciba con mayor intensidad. Eso basta para que se produzca ese proceso de polarización intergrupal
que no tiene por qué ser, en sentido estricto, simétrico. Suele ocurrir que generalmente se producen dinámicas de radicalización recíproca, en el sentido de que cuando una parte se radicaliza, se van generando pues todo lo que son discursos, procesos identitarios, prejuicio, discriminación, narrativas, acciones que pueden ir en términos de violencia, de deshumanización de la otra parte, que a su vez van a provocar lo contrario, de forma recíproca en el otro grupo. Pero no tienen por qué ser, en sentido estricto, dinámicas simétricas. En ocasiones ocurre, pero no tiene por qué ser así en todos los momentos. Vale. Me parece muy importante y quiero rescatar eso que has dicho de que todos somos susceptibles de la radicalización porque, bueno, porque es verdad, porque además tiene sentido y porque hemos hablado mucho en muchos programas de psicología y se habla mucho de esta idea que tenemos los humanos, que es una de las formas que tenemos de protegernos, de pensar que los fenómenos que suceden a los humanos a mí no me suceden, que la publicidad a mí no me afecta, que yo soy capaz de llevar esto, que aunque esto le afecta a la gente, a mí no, o no tanto. Y creo que este mensaje que das eso es muy valioso y muy importante. También señalando una cosa que es lo siguiente que quería abordar contigo, que es esta idea de radicalización no violenta, lo cual parece un poco incompatible, ¿no? Como, bueno, radicalización es un concepto que, por lo menos semánticamente y a nivel general, tiene una connotación violenta o agresiva siempre y pues queríamos preguntarte cómo es esa radicalización no violenta, si existen diferencias, si existe de verdad, si se salta de una a otra. Sí. Bueno, ya decía antes que radicalización no violenta y violenta no son exactamente lo mismo. Pueden estar relacionados, ¿vale? Comentaba anteriormente que hay un modelo, el modelo de pirámide de Cowley y Moskalenko, donde de alguna forma representan estos procesos de radicalización en dos pirámides. Por un lado, visualiza una pirámide en la izquierda, donde hay una radicalización no violenta que hace mención fundamentalmente a aspectos vinculados a creencias, identidades, narrativas. Y por otro lado, la radicalización violenta, que requiere además procesos de desinhibición moral que van más allá, que van en el sentido de dar un paso de legitimación de la violencia y, si cabe, de actuar violentamente, ¿no? Por tanto, es un aspecto de intensidad que es fundamental tener en cuenta, porque nos podemos encontrar personas que estén radicalizadas cognitivamente, pero que no estén dispuestas a dar el paso a la violencia, y viceversa. Podemos encontrarnos a personas dispuestas a actuar violentamente, pero que paradójicamente no están con un corpus cognitivo tan pertrechado desde un punto de vista cognitivo, pero que sin embargo son capaces de dar el paso a la violencia. En esta pirámide de la izquierda de las opiniones, pues encontraríamos en la base pues, a individuos neutrales, simpatizantes, justificadores y aquellos que tienen una obligación moral, personal, ¿vale? Que estarían en la justicia. Mientras que en esa pirámide de la acción, en la de la derecha, nos encontramos personas inertes, ¿vale? Serían como durmientes, personas desde un punto de vista violento, durmientes, activistas, radicales, y en el pico de la pirámide, aquellas personas que estarían dispuestas a matar y morir por una causa. Los terroristas, propiamente dicho, ¿no? Las personas violentas, propiamente dicho, ¿no? Fíjate que paradójicamente los estratos de la pirámide de la actitud y de la pirámide de la violencia guían en paralelo, pero su relación no es lineal, es probabilística, ¿de acuerdo? O sea, obviamente conforme nos vamos elevando en esos estratos de la pirámide, incrementa la probabilidad de acciones extremas, pero no las determinan, ¿de acuerdo? Por tanto, las pirámides están relacionadas, pero no de una forma automática ni lineal. Este es uno de los grandes retos desde un punto de vista de la investigación, de profundizar
en cuáles son esos mecanismos, esos factores que hacen que personas que en un momento dado están posicionadas en esa radicalización cognitiva dan el paso a la radicalización violenta. Por tanto, es un continuo más que un asunto de todo o nada y actualmente pues, la psicología científica está, pues, si me permite la expresión, bailando la ranchera de intentar comprender mejor cuáles son estas complejidades o estas cuestiones tan importantes que desde un punto de vista de la prevención Son tan maravillosas, claro. Antes lo has mencionado al principio y quiero que lo retomemos porque quiero que tengamos tiempo para poder hablar de eso, que es, entiendo que de unos años hacia acá, no es que no exista, porque por supuesto que existe, porque existe una cantidad enorme de personas que no están tan centradas en ese mundo, pero el mundo digital, el mundo de las redes sociales, ha tenido que cambiar el paradigma del juego, ¿no? Entonces, totalmente. porque precisamente el mundo digital sí que está muy formulado para mensajes cortos, mensajes simples, mensajes directos, para estimular además no solo a un nivel cognitivo, sino a un nivel atencional, con diseños de algoritmos y de estructuras como son imágenes, ruido, sonido, que captan la atención de forma mucho más directa. Y que hace que le prestes atención al mensaje, que el mensaje lleve de múltiples canales, ¿no? Entonces, em, ¿cómo estos espacios digitales, se ha puesto muy de moda la palabra cámara de eco, em, cómo contribuyen a estos procesos? Pues contribuyen de una forma determinante. Hace poco hemos culminado un proyecto europeo denominado DigiPatch, que realmente ha trabajado sobre este concepto, cómo los vectores del ciberespacio contribuyen a la creación de microidentidades en estas sociedades complejas, provocando pues, esta radicalización. ¿Cómo contribuye al ciberespacio? Pues bueno, básicamente ofreciendo acceso masivo a información, que en ocasiones va en la línea de lo que hemos comentado anteriormente, desinformación, polarizadora, buscando la confrontación más que las sutilezas o la sobriedad, la complejidad de la vida, y el anonimato, esas cámaras de eco que tú comentabas anteriormente, que producen una relación endogámica con comunidades afines y no tanto con otro tipo de perfiles, los algoritmos que refuerzan las narrativas. De alguna manera todo esto no actúa como una causa única, sino que de una forma concurrente influye a que se multipliquen y aceleren estos procesos que combinan experiencias offline, lo que serían los agravios, exclusión, la búsqueda de pertenencia que hemos hablado anteriormente, con una dieta que en ocasiones es personalizada por el propio uso de algoritmos y en línea de la propaganda, de la camaradería que no dejaría de ser una necesidad social también, y la legitimación de varios. Por tanto, tenemos que hablar de que se producen procesos híbridos de experiencias offline y online. Después está un paso más allá, que es cómo captadores y reclutadores, no lo que sería la radicalización, digamos, común que se puede dar en el contexto online, sino que desde un punto de vista más intenso en términos de seguridad, cómo los captadores y reclutadores hacen uso de estas nuevas tecnologías, de estos vectores de redes sociales, plataformas, videojuegos, fundamentalmente pues identificando personas potencialmente vulnerables con los que interactúan, con los que de alguna forma Está en sentido de pertenencia. claro, incrementando la interacción personal con aquellos que pueden ser susceptibles de poder incorporarse, ¿no?, a determinados grupos mucho más cerrados, ¿no? Puedan ser susceptibles de incorporarse a esa pirámide de la que estábamos hablando anteriormente, con el fin de radicalizarlo. Específicamente me gustaría preguntarte por el anonimato, porque sobre todo en su relación con la pirámide de la violencia. Porque, claro, hasta las redes sociales
parte de todo este fenómeno de polarización y radicalización, de dar mensajes, de no sé qué, el anonimato era imposible. O sea, se podía no saber quién era la persona, pero tenía un nombre, era el líder, era pues quien fuese, pero había una firma, un nombre, un reconocimiento, una identidad. Incluso en la violencia había que ser una persona, tenía que ser una persona, pero en redes sociales hay mucha violencia, o puede haber mucha violencia, de una forma anónima, de una forma en la que no me responsabilizo de las consecuencias de esa violencia. Totalmente. Bueno, esto ya lo sabemos, Julio, ¿no? En psicología, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido una gran cantidad de investigaciones de cómo las personas se desinhiben cuando realmente obedecen a una autoridad o cuando simplemente no van a ser analizados socialmente por las consecuencias de sus actos. Hay investigaciones, por ejemplo, donde se ha visto que personas algún tipo de disfraz o con la cara cubierta por algún tipo de pasamontañas, de máscara, que de alguna forma se van a desinhibir violentamente en mayor grado en las que van a ponerse identificadas. Hay una tradición en psicología que se ha investigado y que está bastante asumida. En el ámbito digital, pensemos la cantidad de cuentas que muchas veces funcionan sin mostrar, digamos, cuál es su identidad, pudiendo de alguna forma, pues, decir, actuar sin ser responsables de sus actos, ¿no? Esto es algo que además es un proceso que va a retroalimentar que se incremente esa tensión, porque cuando tú ejerces un comportamiento de forma reiterada, pensemos en este caso un comportamiento que va en línea de generar odio o de generar actitudes negativas hacia otros grupos, conforme lo vas ejerciendo, te vas desinhibiendo y vas reforzando que ese comportamiento se pueda repetir en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, es una dinámica bastante perniciosa en el sentido de que cada vez estamos más preparados para ejercer eso mismo, elevando nuestro nivel de intensidad. Y no debemos de perder de vista que la acción comunicativa en ocasiones antecede a la acción violenta propiamente dicha. Si nosotros nos desinhibimos desde un punto de vista verbal, es más fácil que posteriormente demos el paso al acto violento en sí, ¿no? Por tanto, son aspectos que no debemos minusvalorar y debemos tener en cuenta desde un punto de vista de la prevención y del modelo social al que nos queremos encaminar. Por último, y antes de terminar, justo estabas hablando de la prevención y el principal foco quizás en la prevención en adolescentes, en la prevención en redes sociales, en la prevención a múltiples niveles. Pero también es cierto que nuestro sistema de derechos se basa en la capacidad de hacer que la gente se pueda reintegrar a la sociedad. En teoría, o por lo menos unas ideas, es que no es un sistema tan punitivista, sino un sistema en el que busca la reincorporación de las personas. En este fenómeno, en el fenómeno de la radicalización, ¿se puede desradicalizar a alguien o la prevención es la única herramienta real? Vamos a ver, es una pregunta también compleja. Generalmente, desde un punto de vista de la criminología, se suele hablar de tres tipos de prevención, ¿no? Por un lado estaría lo que es la prevención primaria, propiamente dicha, la que se hace pues, con las personas que de alguna forma todavía no se han radicalizado, la población universal. General, sí. En segundo lugar, pues estaría la prevención secundaria, cuando ya hay algún tipo de radicalización generalmente no violenta. El objetivo de alguna forma es interrumpir esa fusión identidad-violencia, ¿no? Bloquear el salto cualitativo. Y después tenemos lo que sería la prevención terciaria, que es cuando hay un riesgo inminente de que se produzca violencia cuando la violencia ya ha ocurrido. Esta prevención terciaria generalmente pues, se suele dar en contextos fundamentalmente penitenciarios. ¿De acuerdo? Cualquier estrategia integral
global de un Estado, de una comunidad, debe centrarse en estos tres tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Obviamente, lo deseable en términos de costes personales y económicos es centrarse en esa prevención primaria, en esa prevención universal. Si nosotros formamos a la ciudadanía y la dotamos de recursos personales para resolver sus conflictos, para adaptarse de forma no violenta, va a ser mucho mejor que tener que intervenir en la prevención. Dicho esto, obviamente, en un contexto de desradicalización, como tú has comentado, pues también hay que intervenir. O sea, en los contextos penitenciarios también hay que trabajar para minimizar el riesgo futuro y también pues para que en hipotéticas transiciones de cambio de medidas de ejecución penal, etcétera, pues las personas puedan de alguna forma estar en condiciones de incorporarse con normalidad a la sociedad. Lo cierto es que, desde mi punto de vista, hay que priorizar la prevención primaria, pero también hay que trabajar en la prevención terciaria, porque de alguna forma también va a redundar en esa reducción del riesgo de vida. No hay muchas investigaciones en el ámbito de la prevención terciaria, pero sí me gustaría destacar algún ejemplo que se dio por hace unos años en el contexto de Sri Lanka, donde se evaluó lo que fue el plan de integración de Tigres Tamil en el contexto posbélico del país tras la guerra civil. Y bueno, ha sido uno de los escasos trabajos que se ha desarrollado con una investigación, podemos decir, cuasi experimental y que se ha publicado, ¿no?, con cierta efectividad. Hay que decir que no todos los tipos de radicalización ni de ideologías son igual de susceptibles, ni siempre hay las condiciones adecuadas para desarrollar este tipo de programas. En suma, y por concluir, fundamental la prevención a poder ser la primaria. Y a poder ser lo antes posible, es decir, en escuelas, universidades, institutos y familiar. Totalmente. Y la sociedad en general. O sea, esto es algo que nos apela a todos, a la comunicación pública, que nos comunica, que nos apela a nuestro día a día. Muchas veces se nos llena la boca de grandes eslóganes, grandes programas, pero a fin de cuentas la convivencia la construimos todos en el día a día, toda la ciudadanía. Nosotros en nuestro grupo de investigación hemos desarrollado muchos programas de prevención que están publicados, están evaluados: el programa SPADE, Fénix, también estamos trabajando con algunas las estrategias globales que desarrolla CITCO a nivel del Ministerio del Interior, pero en última instancia no tenemos que olvidar la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en nuestro día a día de construir esa convivencia con nuestra propia conducta, ¿no? Creo que ese es el mensaje con el que nos gustaría ir cerrando, el de la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra propia conducta también. Queríamos, para ir acabando, preguntarte acerca de cómo crees que esta investigación científica, se ha hablado de investigaciones de Sri Lanka, se ha hablado de muchas investigaciones. En la descripción de este vídeo vamos a dejar una pequeña bibliografía para todos aquellos que quieran ir leyendo sobre algunas de las investigaciones sobre este ámbito, con el Atlas de la polarización, con varias referencias, pero lo importante, y queríamos que nos lo comentases tú, lo importante que es que la investigación tiene que servir la base, tiene que ser la base para promover esas dinámicas de cambio. Totalmente, ¿no? Muchas veces en conversaciones formales, ¿no?, con otros colegas, otros compañeros, ¿no?, hablamos de cuál debe de ser el papel de la prevención, en qué debemos basarnos. Es importante que nuestras políticas, nuestras acciones, las basemos en evidencia, que estén informadas. En este sentido, pues yo entiendo que, aparte del trabajo interdisciplinar, que
multidisciplinar que se deben llevar a cabo, la psicología debe desempeñar un papel fundamental. De alguna forma, ¿quién si no, qué disciplina si no, va a acortar conocimiento sobre cómo pensamos, sentimos, interactuamos y cómo estas dinámicas pues, se amplifican en grupo, ¿no? Pensemos además que no se trata solamente de intervenir en individuos aislados, sino que hay que influir en procesos sociales, grupales. Hay que crear herramientas de evaluación del riesgo, hay que evaluar los factores asociados. Hay que desarrollar protocolos comunicativos. Totalmente. Trabajar con las víctimas, desarrollar estrategias, ¿no? Por tanto, yo entiendo que es fundamental que no se improvisen este tipo de acciones, que estén informadas y a eso nos dedicamos. Pues muchas gracias, Manuel. Siempre terminamos igual, siempre terminamos dejándoos el tiempo que sea necesario, 1 minuto, 5 minutos, lo que queráis, media hora, para mandar un último mensaje. Precisamente como psicólogos, una de las cosas que sabemos es que los primeros y los últimos mensajes tienen mucho peso y que existen sesgos sobre cómo procesamos la información, y siempre nos gusta terminar de la misma forma, que es: si hay algo que nos hemos dejado, algo que para ti sea importante y que quieras rescatar, o un mensaje con el que te gustaría cerrar este programa dedicado a pues, la psicología que transforma, a la psicología y la convivencia, y sobre todo a esta actividad de las fracturas sociales y la polarización, pues este espacio es tuyo. Bueno, básicamente gran parte del contenido gordiano que había que abordar lo hemos hablado, Julio, durante estos minutos. Pero sí que quería insistir en algo que he comentado anteriormente. Todos sabemos que la sociedad está afrontando grandes desafíos, emergencia climática, amenazas híbridas, nuevos modelos sociales, pero si nos fijamos, todo pasa por la convivencia. Si no somos capaces de estar unidos, de entendernos, de trabajar en esa empatía, en esa cercanía, confianza que es fundamental para generar acciones colectivas, vamos a tener mayores dificultades, van a dividir de algún modo, ¿no? Por tanto, yo apelo a la necesidad de priorizar este aspecto, de que nos lo creamos, de que entendamos que es fundamental y de que trabajemos para inocular, para prevenir, para anticipar en la formación y construir pues, unas identidades más inclusivas y unas normas que de alguna forma vayan en línea de favorecer esos recursos personales que nos permitan vivir en sociedad. Que seamos amables con los demás. Es el mensaje que puedo transmitir en este contexto. Pues creo que es un mensaje precioso y que con ese nos tenemos que quedar, Manuel. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por participar y por darnos todo este conocimiento tuyo y de verdad muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo este fenómeno. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias. Habrá otro programa más sobre esta jornada, así que espero que lo escuchéis y que os guste a todo el mundo. Un saludo. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en las mejores plataformas podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.